Para ensamblar una computadora Pentium 4 necesitamos un case Pentium 4. Lo segundo que necesitamos es una tarjeta madre, por ejemplo una ASRock. Tenemos dentro de la caja el manual y también el driver o CD que nos permitirá configurar la tarjeta de red y audio integrada, un conector SATA, los cables de 80 y de 40 hilos, como también el conector o cable para la disquetera de 34 bits. Ahí podemos ver un bus de 40 hilos y por aquí un bus de 80. Como se podrá ver, ambos tienen la misma cantidad de contactos, 39 contactos para el bus de 40 y de 80. La diferencia está en que el bus de 80 puede transferir la información a mayor velocidad. Este es un bus de 34 bits o 34 hilos que sirve para la disquetera. Ese terminal que estoy agarrando ahí sirve para conectar la disquetera y será la letra A. Una máscara que llega para colocar en la parte posterior de la carcasa y nuestra tarjeta madre o placa base. Por ejemplo, por ahí tenemos el conector PS2 o mini DIN para el mouse, color verde, el conector PS2 o mini DIN color morado para el teclado, un puerto paralelo o LPT para la impresora. Tenemos el conector para el monitor, es decir, esta placa tiene la tarjeta de video integrada, una tarjeta de red también integrada y 6 conectores USB para cámaras digitales, impresoras. Y por este lado tenemos a la tarjeta de audio integrada. El color verde es salida de audio, el color azul es ingreso de audio y el color rosado es el micrófono. Ahora mostramos el socket para el procesador. El código de este socket para procesadores Pentium 4 es el PGA 478. Las memorias también tienen su lugar en la placa y encontramos dos módulos para las memorias DDR. Un slot o bus de expansión para la tarjeta de video AGP de 8X de velocidad. Encontramos 3 bus de expansión PCI. Por ejemplo, podemos conectar una tarjeta de audio en el slot número 1, en el slot 2 o 3, o una tarjeta de TV Coder. Eso nada tendría que ver porque todos trabajan en paralelo. Ahora mostramos un slot para el fax. El conector para la disquetera se llama floppy y en la placa está marcada muy bien. 2 conectores ID2 y el ID1 para discos duros, lectores de CD. Cada faja o correa de 40 que se puede conectar en estos conectores puede albergar hasta 2 dispositivos. El chipset es importante porque se encarga de administrar a todos los dispositivos de la placa. El conector ATX para la fuente de poder y el conector especial de 12 voltios que sirve para proteger a la placa de un posible cortocircuito. El procesador que utilizaremos ahora es un Intel Celeron de 2.4 GHz de velocidad, 533 MHz de FSB o velocidad de bus de sistema. Este dato tiene que coincidir con las características de la placa. Ahora, la memoria caché que tiene este procesador es de 256 kilobytes. El procesador físicamente tiene varias patitas y el fabricante ha impreso las características del procesador también en él. Entonces, no nos pueden engañar al momento de comprar un procesador. El ventilador que sirve para refrigerar el CPU. Nuestra tarjeta madre tiene la tarjeta de video integrada. Sin embargo, se puede quemar o en muchas ocasiones no puede ser suficiente para ciertos programas.
Por eso colocaremos una tarjeta de video de 8X de velocidad de 128 MB de RAM. La tarjeta de video llega con un driver o CD que nos permitirá configurar la cantidad de colores en el Windows. Tenemos la tarjeta de video AGP. ¿De cómo sabemos que es tarjeta de video? Si comparamos con la tarjeta de video integrada, podemos ver que tiene la misma cantidad de agujeros y el conector es casi idéntico. La memoria RAM es importante porque almacena al Windows en forma temporal. El modelo que tenemos es DDR porque tiene una sola ranura. También ese dato lo encontraremos en el sticker. Capacidad 256 MB, velocidad DDR de 333 MHz. En la placa base o tarjeta madre encontramos los dos bancos para las memorias, el DDR1 y el DDR2. Se recomienda colocar primero en el banco 1. El disco duro es un medio de almacenamiento de datos magnético. Ahí se instala el Windows. Tenemos uno de 20 GB de capacidad. Hay que prepararlo, de lo contrario no podemos guardar ni siquiera datos. Por la parte posterior podemos ver dónde se conecta el bus de 40 o de 80 hilos. Podemos ver la parte de configuración para que sean esclavos o maestros y el conector ATX de la fuente de poder o fuente de alimentación. El lector de CDs o quemador de CDs es autoconfigurable. Simplemente tenemos que conectar el bus de 40 o de 80 y también el conector P10 de la fuente de poder. A continuación sacamos las protecciones del case o carcasa de los costados. Se recomienda sacar ambas tapas del case o carcasa porque hay muchos tornillos que poner. Dentro del case o carcasa debe de llegar el cable poder o cable 220 voltios. También tiene que llegar un juego de tornillos que nos permitirá sujetar la placa y los demás dispositivos al case. Un material filtrante para la humedad que de todas maneras tiene que estar dentro del case. La fuente de poder o fuente de alimentación debe ser mínimo de 400 watts ATX. Hay varios conectores, no todos se usan. El conector ATX de la fuente de poder es el más grande y el conector pequeño es el ATX de 12 voltios que sirve para detectar algún posible cortocircuito. Ahí tenemos hasta 5 conectores para los discos duros y lectoras de CD. Cualquiera de ellos sirve, no hay una restricción. Ahí tenemos 2 conectores pequeños para las disqueteras. El ventilador del case o carcasa tiene que estar conectado en algún lugar de la placa base. Ahora, estos conectores o cables salen de la parte delantera del case. Tenemos los botones de power, reset, una conexión USB externa. Ahí podemos ver el USB y al costado también los cables de audio o conectores de audio. Ahora, lo primero que se coloca es la placa base o tarjeta madre. Para eso hacemos coincidir la tarjeta madre tomando en cuenta las salidas. Debajo de la placa el circuito no está aislado, de tal manera que tenemos que buscar unos puntos de apoyo tal como estoy mostrando ahí. Para eso se necesita ciertos tornillos, ubicarlos en sitios estratégicos, lugares, agujeros en la placa, en sitios estratégicos de la placa. Por ejemplo, en esta placa ARROC tenemos varios puntos estratégicos. Son los agujeros con borde metálico. Ahí podemos ver uno, por aquí otro. Tenemos hasta 6 agujeros destinados para este fin. Ahora, la parte donde van los conectores tiene que coincidir con la máscara del case o carcasa, pero en nuestro caso eso no sucede.
tenemos que recurrir a la máscara que nos llegó con la tarjeta madre. Esa sí está preparada para la tarjeta madre. Podemos encajar entonces, si encaja todo. Ahora sacaremos la máscara que llega con el case. Unos pequeños golpes, con certeza en lugares estratégicos. Lo extraemos. Ahora, si colocamos sin máscara la tarjeta madre, veremos que no va a estar protegida. Colocamos entonces la máscara que nos llega con la placa. Unos pequeños golpes en sitios estratégicos y la máscara estará colocada ya. Eso es. Ahora que tenemos la nueva máscara colocada, podremos colocar la tarjeta madre en el case o carcasa y lógicamente coincidirán todos los conectores respectivamente. A continuación vamos a marcar los agujeros que le corresponden a la placa. Agarramos un marcador indeleble de preferencia y marcamos en todos los lugares donde hay borde metálico. Ahí colocaremos los tornillos amarillos que vimos hace un momento. Marcamos todos los lugares o agujeros donde tiene borde metálico. Una vez que hayamos hecho eso, podemos resaltarlos y nosotros lo tenemos resaltado ya. Por ejemplo, en esa esquina, en ese agujero hemos marcado, quiere decir entonces que ahí va un tornillo. También en el otro extremo. Es decir, en todos los agujeros se recomienda que hagas una marca, porque ahí tendrá que ir los tornillos que servirán de soporte para que la placa base o placa madre no haga contacto con el case directamente, sino que funcionen como soporte para el mismo. Entonces, en cada uno de los agujeros vamos a colocar los tornillos amarillos que a continuación podemos apreciar. Estos tornillos llegan cuando uno compra el case o carcasa. Simplemente con la mano encajamos en dichos lugares de tal manera que podamos entornillar en el case o carcasa tal como se está viendo. Ahora, para sujetarlos bien, vamos a utilizar un pequeño alicate y ajustamos el tornillo respectivamente. Tenemos que repetir el proceso para los demás agujeros, colocar tornillos donde corresponde. El otro agujero marcado está más abajo y seguimos el mismo procedimiento para el tornillo. Entonces, todos los lugares donde hay borde de metal hemos marcado, por lo tanto hemos colocado el tornillo amarillo en el case o carcasa. Ojo, no colocar tornillos que no coincidan con los agujeros. De lo contrario, podrías quemar tu tarjeta madre. Ahora colocamos la tarjeta madre y como los tornillos están debajo, tendremos el apoyo necesario para que la placa no toque directamente con el case. Se puede apreciar ahí el tornillo amarillo, claramente se ve que está debajo de la placa.
Ahora supervisamos que todos los agujeros y tornillos coincidan respectivamente. Utilizamos ese tipo de tornillo para sujetar la placa al case mediante el tornillo especial, el de color amarillo. Para este caso se recomienda tener un destornillador imantado. No se va a dañar ninguna de las estructuras, tampoco se dañan los discos duros ni disquetes si utilizamos un destornillador imantado. Entornillamos entonces, procuramos no ajustarlos bien, solo hasta la mitad. Luego de colocar todos los tornillos, haremos un ajuste general, porque muchas veces cuando uno ajusta un tornillo, los demás ya no se pueden colocar, entonces evitaremos ese problema. Se recomienda colocar entonces en todos los agujeros posibles. Esto hará que la tarjeta madre esté bien sujeto al case o carcasa. Nos toca ahora entornillar como debe ser, a fondo. Terminamos entonces con todos los tornillos de ajustar hasta el fondo. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Muchas veces, por hacer mucha presión, uno puede rayar la placa y malograr ciertos dispositivos. Como verán, coinciden todos los conectores. Ahora, para colocar el procesador en el socket, tenemos que ver qué tipo de socket es. Haremos la práctica en otra placa similar a la que hemos visto. El socket tiene una referencia. Una de las esquinas no tiene lugar para dos patitas. Levantamos entonces la palanca a 90 grados y observamos la referencia tal como se está indicando ahí con el destornillador. Esa es la esquina de referencia. En esa esquina no hay agujero para dos patitas o pines del procesador. Entonces el procesador tendrá la misma referencia. Podemos ver claramente que en esa esquina hay un agujero, una esquina marcada, y por la parte posterior de las patas podemos ver que efectivamente faltan dos patas. Ahora, la única forma posible de que encaje bien el procesador en el socket va a ser tomando la referencia. Esa esquina donde está el agujero coincidirá entonces con la esquina de donde se origina la palanca. Verificar por todos lados que haya encajado bien el procesador. Una vez que nos aseguremos de ello, podemos presionar con un dedo y con el otro dedo bajamos la palanca y presionamos bien el procesador. Encima del procesador tendría que ir una pasta térmica. Los procesadores con su respectivo ventilador traen ya la pasta térmica. El ventilador, para que funcione, tiene que conectarse en algún lugar. Ahí podemos ver el enchufe y en la placa el nombre para el conector del ventilador se llama CPU fan. En algunas placas lleva el nombre de fan 1. Tomamos en cuenta la referencia y hacemos coincidir. Nada es a la fuerza, sino que encaja justamente como corresponde. Ahora, este ventilador tiene forma rectangular, de tal manera que existirán dos maneras posibles como conectar este ventilador encima del CPU. Hacemos encajar entonces el ventilador encima del CPU, bajamos los seguros que están a los costados, eso es, con un poco de presión, eso es, una vez que hayan encajado los
4 ganchos que se van a sujetar al socket, las palancas blancas las llevamos al lado contrario, no haciendo mucha presión, sino tomando su precaución. De lo contrario, las palanquitas se pueden quebrar. Ya está colocado el procesador. Ese mismo proceso repetiremos en el case o carcasa. Para sacar es fácil el procesador. Llevamos las palancas al lado posterior. Una vez que queda flojo todo, agarramos un destornillador plano y palanqueamos en los 4 extremos, en los 4 ganchos que se adhieren al socket del ventilador. Ya tenemos 2 ganchos zafados. Volvemos al lado posterior. Esos lados también tenemos que sacarlos. Otra vez un destornillador plano. Palanqueamos ahí con mucho cuidado. Y el último gancho también sale. Y podemos ver que ya sale rápidamente el ventilador. Ahora, para sacar el procesador, el ganchito se levanta a 90 grados y se extrae el procesador en forma vertical. Ahora, para colocar la memoria RAM, el modelo que tenemos es un modelo DDR porque tiene una sola ranura. En la placa está marcado cuál es el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 casi siempre va cerca al procesador. Entonces, abrimos las palancas, hacemos coincidir la memoria RAM en su respectivo carril o ranura y luego presionamos bien de tal manera que queda sujeto ya. Ahora colocaremos una tarjeta de video AGP de 8X de velocidad. Es una tarjeta de video por el conector. Aquí tengo yo el enchufe que sale del monitor. Si logro conectar en esta tarjeta, significa entonces que la tarjeta que tengo es una tarjeta gráfica o de video. Nuestra placa madre tiene tarjeta de video integrada. Lo sabemos porque ahí se puede conectar el enchufe que sale del monitor. Muchas veces se puede quemar esa tarjeta de video o puede ser que sea muy lenta para el trabajo que tenemos. Entonces podemos colocar una tarjeta AGP de video en el slot AGP. Sacamos el seguro y luego calzamos y tratamos de ver en qué lugar o cuál de las chapas del case tendrán que salir para que tengamos abierto el contacto de la tarjeta de video. Extraemos la chapa del case por ese agujero. Entonces efectivamente por este agujero es que saldrá el conector de la tarjeta gráfica o de video. Ahora movemos el seguro que tiene el slot AGP. Todas las tarjetas que se conectan en el slot AGP tienen la opción para ser sujetadas. Una vez que encajamos bien, cerramos el seguro del slot AGP. El sistema puede variar de acuerdo a la tarjeta madre. Encaja la tarjeta de video justo donde corresponde. Si lo vemos por el lado posterior del case o carcasa, vamos a notar que sí se puede ver el enchufe del monitor. Ahora, para sujetarlo necesitamos un tornillo. Es el tornillo que se puede apreciar en las imágenes. No utilizar otro tornillo, sino el que tiene forma hexagonal. Ahora, para conectar los discos duros, tenemos las bahías en el case preparadas para este fin. En realidad podemos conectar hasta 4 discos duros con el bus de 40 o de 80 hilos. Nosotros utilizaremos un solo disco duro.
El disco duro tiene dos conectores, uno para el bus de 40 y el otro para la alimentación de la fuente de poder. Encajamos en el respectivo carril y luego con el tornillo que se está viendo entornillamos y sujetamos el disco duro. Son unos tornillos los más pequeños, cortos y un poco gruesos. Por el otro lado del case o carcasa también podemos colocar los respectivos tornillos. Recuerda no sujetarlos bien, solo hasta la mitad, porque luego vamos a repasar y ajustar como debe ser. Ajustamos entonces los tornillos como deben ser, esta vez hasta que se termine de enroscar todo el tornillo. Ahí está. A continuación colocaremos una lectora de CDs. Ahora, para conectar el lector de CDs, tenemos que sacar el seguro del case o carcasa, porque el lector de CDs entra por la parte de adelante. Sacamos la protección de donde corresponde para colocar nuestra lectora de CDs. Colocamos entonces por la parte delantera en el respectivo carril, tomando en cuenta que no esté de cabeza. Una vez que encaja bien, agarramos los tornillos respectivamente y recuerda no ajustar hasta el fondo, sino hasta la mitad, para luego en una segunda oportunidad ajustarlo como debe ser. Entonces colocamos todos los tornillos que corresponden. Es el tornillo que estás viendo. Se puede ver en las imágenes qué tipo de tornillo es. La parte lateral opuesta también hacemos lo mismo. Una última ajustada y el lector de CDs queda ya. Ahora vamos a alimentar nuestra tarjeta madre. Tenemos dos conectores. Ahora conectamos el ATX en el lugar que corresponde. En la placa muchas veces aparece con el nombre ATX. Hacemos coincidir entonces el gancho del conector ATX con la muesca que está en la placa. Procuramos que encaje bien. Luego conectamos el conector ATX de 12 voltios que evita algún posible cortocircuito o previene o protege a la placa madre. Lo tenemos por ahí. Buscamos una posición. También el gancho coincide con la muesca que está en el conector de la placa base. Tenemos hasta 5 conectores para los discos duros y para 2 disqueteras. Pueden ser 5 discos duros o lectoras. Ahora agarramos cualquier conector para el disco duro y encajamos en el lugar que le corresponde. Solo tiene una única posición. Si colocaríamos al revés, quemaríamos directamente el disco duro. El mismo conector, uno similar, sirve para el lector de CD. Ahora vamos a conectar las fajas o correas. Si es para el disco duro, tiene que ser de 80 hilos. Recuerde el lado rojo, la guía o la referencia. Conectaremos uno para el lector de CDs. Encajamos en el lugar que corresponde, tomando el lado rojo junto al conector que sale de la fuente de poder. El otro extremo del flat o correa lo conectamos en la placa base en el conector ID2, tomando en cuenta el lado rojo del flat o correa y también tomando en cuenta la muesca que nos sirve como referencia. Encajamos bien
tomamos nuestro tiempo porque muchas veces se quiebran los pines de la tarjeta madre. Una vez que hayamos encajado ya el flato correa de la lectora de CDs en el ID2, tomamos y revisamos la referencia roja con la guía que tiene que haber en la placa base. Si no está en la placa base, tendremos que verlo en el manual o catálogo de la tarjeta madre. Ahora, para los discos duros de 40 GB para arriba, que desarrollan 7200 RPM, sirve el bus de 80 hilos. Conectamos en el disco duro y también en la placa base el otro extremo. Si el bus de 40 hemos orientado el lado rojo para un lado, el bus de 80 también tendrá que estar orientado para ese lado. A continuación, en el catálogo de la tarjeta madre, tenemos que ver ahora dónde conectaremos el botón Power Reset. En algún lugar de la placa madre tenemos que encontrar ese panel 1. Los cables que salen de los botones de encendido y luces del disco duro que salen de la parte posterior. En la placa tenemos que comparar el catálogo con la tarjeta madre. Ahí tenemos los conectores que salen del case. Como verán, cada conector tiene nombre, por ejemplo el reseteo. Y como tenemos ahí en la parte superior el manual o catálogo, el reseteo va justo donde corresponde. Entonces, donde conectemos, ese tendrá que ser el lugar. Efectivamente, el reset con nombre coincide con el manual o catálogo de la placa. Ahora, si conectaste mal, no se va a quemar nada. A continuación, el botón de encendido mediante su cable Power Switch. Y según el catálogo que podemos ver de color blanco, el Power Switch está arriba nomás del botón reseteo. Entonces, no tiene polaridad. Conectamos de preferencia con las letras vistas hacia afuera. Encajamos bien el conector para encender y apagar nuestra computadora. Ahora conectemos otro cable. Todos los cables tienen su nombre. El HD LED, que es la luz que nos permite ver si el disco duro está trabajando o no. Entonces, este HD LED está al costado nomás de reseteo. Eso es. Una vez que encajan, lo tenemos ya. Ahora nos falta conectar un cuarto cable o conector, y este cuarto cable o conector es el Power LED, es decir, la luz que nos va a indicar si la computadora está encendida o no. Y según el manual, ese conector tiene que ir ahí. Tenemos ya conectados 4 enchufes importantes que salen de la parte delantera del case o carcasa. Ahora hay otros conectores externos del case, como por ejemplo el conector USB. Si tenemos un conector externo del USB, entonces tendremos que conectar donde corresponde en la placa. Y para nuestro ejemplo, esos pines en un soporte de color azul son justamente los conectores que sirven para el USB externo, tal como se muestra en el catálogo. En algunas placas el USB viene separado. Si nosotros no conectamos bien esos conectores, podremos quemar el dispositivo que se conecte al USB externo. Ahora conectemos el ventilador del case o carcasa. El enchufe tiene que ir necesariamente con el formato que tenemos en la placa base. Algunos ventiladores
se conectan directamente a la fuente de poder o fuente de alimentación. En este caso no va a haber ningún problema, funcionará igual. Ahora nos queda tapar nuestro case o carcasa. Para eso, uno de los lados corresponde al lado donde va el CPU. Este case o carcasa tiene una tobera. Eso permite que el aire caliente pueda salir con facilidad del case o carcasa. Entonces, tiene que coincidir y tiene que estar encima del ventilador del CPU. Encajamos bien entonces nuestra tapa del lado que corresponde. A continuación, colocamos los tornillos respectivos, tal como se puede ver en las imágenes. Ahora el otro lado también. La tapa para este lado no tiene ninguna tobera, es una tapa simple. Procuramos que coincida como corresponde. Empujamos bien hasta el fondo y luego colocamos su respectivo tornillo. Entonces, hemos terminado ya con esta parte del armado de la computadora. Podemos conectar a continuación todos los demás componentes o dispositivos.